Voy a ponerte aquí las cosas que no le gusta la revolución que yo te ponga, pero tengo que ponértela porque tienes que informarte. Y son las cosas que dice la revolución. Aplican en las tunas unas estrategias. Escúchame esta historia. ¿De cuándo es esto, Charlie? Hace un día. Perfecto. Esto está en un nuevo paquete. Aplican en las tunas una estrategia para favorecer el transporte de pasajeros. Vamos a ver en qué consiste esto. Sorpresas te da la vida. Se aplica una estrategia para fortalecer el transporte público de pasajeros con la utilización de los vehículos de entidades estatales. Mira. Los controladores de las piqueras e inspectores populares son los encargados de organizar las salidas de los autos y los ómnibus, preferentemente en las mañanas y en las tardes. También se ha concebido el apoyo al sistema empresarial de nuevo, pero ya para tratarse de los ómnibus de gran porte, es decir, los carros que se utilizan por las empresas para la transportación de sus trabajadores. Concluida esta tarea de transportar sus trabajadores, se incorporan como apoyo a la transportación pública de pasajeros en el municipio de Tuna. Todas las rutas tienen como destino el Hospital Ernesto Guevara. En la jornada de prueba se utilizaron alrededor de 52 autos que trasladaron a más de 400 personas en la ciudad de Las Tunas. Esa experiencia se va a continuar por el resto de las empresas de la provincia en función de, repito, de seguir oxigenando la... Para que entienda, cubana y cubano que estás dentro de Cuba, de qué se trata, que el sistema es un mojón y es el que te obliga a vivir en tanta calamidad. Esto es una empresa de transporte. Es la empresa estatal, pero no deja de ser una empresa de transporte. Supongamos que a esta empresa de transporte le vaya mal. Se le rompen la mitad de los equipos, de la otra mitad hay 1% de mitad, entonces que le falta goma, al otro le falta batería, en fin, tiene el 10% de la flota trabajando. ¿Quién paga las consecuencias? ¿Y por qué debería haber consecuencias? Si es una empresa, una empresa, es una empresa de transporte. Si esa empresa de transporte fracasa en su gestión, ¿qué sucede? ¿Hay consecuencias? Si las hay, ¿quién las paga? Las debería pagar la empresa de transporte, ¿no, verdad? Las pagas tú. ¿Por qué? Porque esa es la única empresa que puede gestionar todo el transporte. Incluso cuando tú me digas, no, pero hay gente que tiene máquina de 20 pesos, sí, y todo lo está haciendo ilegal, porque así lo determina el dueño de esta empresa. Desde el precio hasta todo. Entonces, el sistema es una mierda, te obligan a vivir en él porque dicen que sí, que es obligado. Y la policía y el ejército se presta para eso. Los jueces que saben bien lo que está pasando se prestan también además. En fin. Entonces la gente dice, no, ¿por qué tú no liberas a Cuba? Tú lo único que haces es hablar internet. Tú nunca llevas 6, 7 años dando muelas en internet y Cuba sigue en lo mismo. Dile a los cubanos y a las cubanas que me avisen. Cuando todo el mundo me presta atención, yo tumbo la dictadura en 2 minutos. Pueblo de Cuba, en estos momentos acaba de ser... Así mismo la voy a romper. Escucha. La transportación pública de pasajeros en el municipio de Tuna. Se incorporaron también un grupo de transportistas de TCP que tienen esta obligación para el caso del municipio de Tuna. También se incorporaron un grupo de ómnibus arrendados. Coño, Pipo, tenemos que hablar de eso, compadre. Coño, lo siento mucho, no lo vi, coño, pero sería chévere. O sea, me refiero a chévere en el sentido de cuando vaya para allá tienes que contarme esa historia. Tienes que contarme esa historia. Y si quieres, para un día hablamos y eso aquí de las cosas, porque la historia de Cuba es medio complicada. Yo siempre le digo a la gente que la historia, que recordemos siempre, recordemos que la historia la escribe el que gana. Y entonces siempre hay muchas partes, hay muchas cosas. Y se cometieron atrocidades al principio, de un lado y del otro. De un lado y del otro se cometieron atrocidades. Atrocidades. Y entonces el problema es que tenemos mucha injusticia incomprendida, ¿sabes? Porque hay gente que cree que... Hay chamaquitos estos nuevos que se meten en las redes sociales y creen que la revolución empezó con el discurso de Díaz-Canel de la semana pasada. Y no, y lamentablemente no, la revolución empezó como empezó de una manera mal y siguió de una manera más mal. Llegó un momento en que todo estaba listo para que fuera bien y continuó mal. Y entonces, sin duda, se acabó, se hizo se acabó. Acabaron con la quinta y con los mangos.
Y todo para esto, mira, para que hoy, 64 años después, tengas esto, mira. Dado que tienen por contratación, ya se ha ido refinando estos procesos y tienen la obligación también de apoyar la transportación pública de pasajeros en el municipio. Los choferes y directivos que infrinjan la indicación tendrán que responder a procesos administrativos y disciplinarios. Habrá necesidad de incorporar un grupo de inspectores en las paradas. Ya se está decidiendo en las próximas horas de incrementar la presencia de controladores de piquera, fortalecer los puntos de transportación masiva. ¿Viste? Y la empresa de transporte tiene medios de transporte, no, medios de transporte no tiene, pero trabajadores sí tiene, para poner en todas las cuadras un inspector, para hacer más visitas, más control, más chequeo, pero si lo que le hace falta a la empresa de transporte es transporte, medios de transporte, no, eso no tienen. Pero cargos, puestos de trabajo para gente que controla, para al final la empresa de transporte no transportar, eso sí tiene. La empresa de transporte no transporta. Pero tiene 4.000 trabajadores. Ven acá, y si la empresa de transporte no transporta, ¿por qué tiene tantos trabajadores, papi? Pues en cada esquina tiene que haber un inspector. Cada 2 cuadras entonces tenemos un amarillo. Cada 3 cuadras entonces tenemos un chequeador. Cada 6 cuadras entonces tiene que haber una subdelegación de transporte. De fortalecer la presencia de los inspectores llamados amarillos en las paradas, claro, para poder en primer lugar facilitar la transportación, pero además de eso cumplen la función de corregir, de señalar a aquellos transportistas que no. Usted sabe que los amarillos son la amenaza más fuerte que tiene el mercado del automóvil. ¿Ustedes no sabían eso? Mira, les cuento. Las grandes marcas de automóviles, los grandes fabricantes de automóviles se sienten muy amenazados con la creación de los amarillos. ¿Por qué razón? Porque si el mundo entiende que los amarillos es la solución a la crisis del transporte, en la medida que los países empiecen a adoptar esta política y empiecen a posicionar inspectores estos amarillos a lo largo y ancho de todos los países, se dejaría de consumir tantos automóviles. O sea, no tendría sentido comprar tanto automóvil. ¿Por qué razón? Porque el amarillo te para los pocos automóviles que hayan, los para y la gente se monta y así la gente se va trasladando. Entonces, las grandes marcas de fabricación de automóviles están muy preocupadas, de verdad, con esta amenaza de la figura del amarillo. No cumplan con la resolución 435. Mira, resolución 435, ya hubo 434 antes de la 435. Que obliga a todo el que poseedor de medio de transporte, desde el punto de vista estatal, en la obligación de detenerse en las paradas y recoger a las personas que están. Se prevé que se sumen otras empresas y organismos de la provincia con el objetivo de favorecer el proyecto, considerado inédito por la organización y la ampliación de rutas. Es inédito, esto es inédito, esto esto. Pues gracias, Eve, gracias. Oye, espérate que esto es inédito, ¿qué? ¿Cómo es la vuelta? Sumen otras empresas y organismos de la provincia con el objetivo de favorecer el proyecto, considerado inédito por la organización y la ampliación de rutas. Julián Velázquez, LTV Noticias. ¿Viste? Inédito. Pusieron más amarillo y le dijeron a los carros estatales que recojan a la gente en las paradas. Eso, inédito, insólito, ¿no? En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama El Cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias, y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. ¡Ay! Chúpate esa manga, ciberclaria.